Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre el concepto contratos. El martillero y corredor público matriculado en el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, en el marco de la Ley 7191, es un profesional habilitado para efectuar ventas en remates, para realizar tasaciones, avalúos y también peritajes de cualquier clase de bienes de tráfico lícito que se lleve a cabo en el territorio de la provincia. Asimismo, la matrícula habilita intervenir en actos propios del corretaje, sobre todo clase de bienes, incluidos compraventa, alquileres de inmuebles. A su vez, puede actuar como auxiliar de la justicia en remates y embargos. En este sentido, la matrícula 04 de corredor público otorgada por el Colegio Profesional habilita para intervenir en todos los actos propios del corretaje, asesorando, promoviendo o ayudando a la conclusión de contratos relacionados con toda clase de bienes, incluidos, lo que dijimos, los inmuebles y toda otra actividad propia de las funciones previstas en la ley. En este artículo de opinión observamos mencionados varios contratos en particular. Por ejemplo, el contrato de corretaje, el contrato de compraventa, el contrato de locación y la habilitación de los profesionales a intervenir en toda clase de contratos que tengan por objeto bienes. Para explicar un poco el concepto de contrato, pensaremos en uno de sus elementos, el consentimiento, ya que sin consentimiento no existe un contrato. El contrato requiere el consentimiento, entendido como la unión entre la oferta y la demanda mediante un instrumento jurídico que denominamos justamente contrato. Entre los contratos y los actos jurídicos existe una relación de género y especie. Recordemos que todo acto jurídico supone la existencia de un hecho jurídico humano, voluntario y además lícito, que tenga una finalidad inmediata y directa, encaminada a producir determinadas consecuencias jurídicas. Entonces, podríamos afirmar que los contratos son actos jurídicos de carácter bilateral. Se puede decir que la persona, por medio de su voluntad, está creando, modificando, transfiriendo, conservando o aniquilando derechos, es decir, creando obligaciones y entrando en el terreno jurídico, a diferencia de los simples actos. Justamente es así porque a través de los contratos se generan, se modifican o se eliminan relaciones jurídicas. Fundamentalmente vamos a pensar que a través de los contratos se generan obligaciones y se crean derechos. Íntimamente relacionada al concepto de consentimiento encontramos al de la autonomía de la voluntad como principio rector en materia de contratos. Este principio significa que las partes pueden pactar libremente con la única restricción de no violar la ley o la moral. Por medio de la voluntad, las partes llegan a un acuerdo, deciden si contratan o no contratan y también cuáles serán sus derechos y obligaciones para la realización del contrato que regulará esta relación. La autonomía de la voluntad, en simples palabras, significa que todos somos libres para elegir, es decir, para autodeterminarnos. ¿Y cómo se manifiesta esta libertad contractual? Bueno, las partes declaran su voluntad de autoobligarse de forma bilateral, porque de lo contrario no se estaría en el campo de un contrato, sino de una declaración de voluntad o de un testamento. Los contratos se pueden clasificar según diferentes criterios. Veamos el caso de la clasificación entre contratos unilaterales y contratos bilaterales. En los contratos unilaterales, solo una de las partes se obliga. Los bilaterales se caracterizan por generar obligaciones recíprocas. La obligación de una de las partes se relaciona con la obligación de la otra. A esta dinámica se lo denomina contraprestación. Es decir, esta clasificación depende no de la cantidad de partes que exista en cada polo de esta relación jurídica, sino de las obligaciones generadas para las partes. De este modo, será un contrato unilateral si solo una de las partes queda obligada, como por ejemplo en un contrato de mutuo, y bilateral cuando ambas partes resulten obligadas. El clásico ejemplo es la compra-venta, en el que una de las partes debe entregar la cosa y la otra pagar el precio. A partir de la definición de contrato, ¿qué tipos de elementos se reconocen en este acto jurídico bilateral? Es momento de abordar el concepto de elementos esenciales y accidentales de los contratos.
La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que el pago de alquileres con posterioridad al vencimiento del plazo convenido en el contrato de locación no es prueba de que se haya convenido la prórroga del acuerdo. La decisión fue tomada en una causa en la cual los demandados apelaron la sentencia que hizo lugar a la demanda de desalojo fundada en el vencimiento del contrato por el plazo de 24 meses. La recurrente se agravió al considerar que no se tomó en cuenta que existió un acuerdo verbal de renovar el contrato, ni que éste ocurriera sin que antes hubieran convenido celebrar un nuevo contrato. Los jueces explicaron que, probada la existencia del contrato y su vencimiento, la postulación de la celebración de nuevos y sucesivos convenios pierde entidad al reparar que la demandada no aportó pruebas eficientes que respaldaran su afirmación. El fallo recorre los extremos de un contrato de locación, en donde observamos la disposición de un plazo. Concretamente, las partes se han vinculado a través de este contrato por un plazo de 2 años, y operado el vencimiento del contrato, una de las partes pretendía la prórroga del mismo por haber cumplido con el pago de alquileres fuera del periodo de vigencia del contrato. Este caso nos permitirá analizar los elementos de los contratos en general, los que se clasifican en elementos esenciales, naturales y accidentales. Analizando el primero de los elementos, es decir, los esenciales, diremos que sujetos refiere a las personas humanas o jurídicas que brindan su consentimiento y que negociarán acerca del objeto contractual. Estos sujetos deben tener la capacidad de derecho, la capacidad de ejercicio para celebrar ese contrato en particular y obrar con voluntad, es decir, con intención, discernimiento y libertad. En el contrato del fallo, los sujetos se identifican con el locador y el locatario. El consentimiento es el vínculo generador de obligaciones para las partes, conformado por el acuerdo de voluntades. El objeto de los contratos se integra por cosas que estén en el comercio o que, por un motivo especial, no se hubiesen prohibido que sean objeto de algún acto jurídico. No podrán ser objeto de los actos jurídicos hechos imposibles o prohibidos. Los actos jurídicos que tengan por objeto algo prohibido se considerarán nulos. Se los equipara a actos sin objeto, por lo tanto carecen de este elemento esencial y se les priva de sus efectos propios como consecuencia de la nulidad. La causa fuente es la causa que genera el vínculo jurídico, es ese antecedente necesario y legal para que exista. Esa causa debe ser eficiente para crear el derecho. El contrato resulta ser la causa principal de las obligaciones. Por último, la forma refiere a que el Código Civil y Comercial de la Nación y leyes específicas, en algunos casos, exigen que ciertos contratos cumplan con una forma particular para que ese contrato sea válido, es decir, que produzca efectos jurídicos. Las formas son una serie de solemnidades que hacen a la oponibilidad del acto frente a terceros y a la esencia misma de ese acto. Por ejemplo, para la compra de un inmueble debe realizarse la correspondiente escritura pública. Esa es una solemnidad de tipo absoluta, que hace a la esencia del acto y a su vez, para ser oponible frente a terceros, se exige que sea inscripto en el registro. El consentimiento. El consentimiento puede ser definido como una declaración de voluntad común, que surge del entrelazamiento de una oferta y una aceptación con aptitud para producir obligaciones. Es el producto del encuentro de voluntades coincidentes de las partes, expresado por la reunión entre la oferta y la aceptación, que guarda relación de correspondencia, pues si no está expresa esta plena conformidad con la oferta, el contrato no va a quedar nunca concluido. En el fallo que presentamos, en los primeros párrafos, se expuso un caso de locación, un contrato que requiere la oferta por parte del locador a otorgar el uso y goce de la cosa a favor de quien acepta, que es el locatario. Entonces, recapitulando, los elementos esenciales de los contratos son los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Y ahora, de los elementos accidentales, que denominamos aquellos que las partes pueden incluir por su propia decisión y su propia voluntad, y que son la condición, el plazo y el cargo, vamos a abordar el plazo. Diremos que estos elementos son aquellos que, los accidentales,
por la misma autonomía de la voluntad de las partes, pueden estar incluidos en un contrato para que surtan sus efectos en el mismo. Cuando hay plazo, se posterga en el tiempo el ejercicio de un derecho hasta que dicho plazo se efectivice. A diferencia de la condición, el plazo fatalmente va a ocurrir. Quizás no se sepa con certeza cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. El plazo puede ser cierto cuando se sabe con precisión cuándo acontece, ya sea designado como una fecha exacta. Por ejemplo, el contrato será exigible a partir del día 11 de septiembre de 2019, o de 2020 o 2021, o designado a través de un hecho. Por ejemplo, la próxima Navidad. También podremos tener presente un plazo incierto. A diferencia del anterior, no se sabe cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, el contrato será exigible el día que fallezca Juan. En estos supuestos, el acreedor deberá interpelar al deudor para que cuando se produzca este acontecimiento, la obligación se pueda tornar exigible. Hemos abordado algunos de los elementos de los contratos, pero ¿cuáles son los efectos entre las partes y frente a terceros? Analizaremos los efectos de los contratos a partir de la siguiente situación. La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que la desocupación sin más trámite del inmueble adquirido en remate no procede si éste se vendió haciendo saber que estaba ocupado. La decisión se adoptó en una causa en la que se apeló la resolución del juez de grado que rechazó el pedido del comprador en subasta, orientado a obtener el desalojo del inmueble por él adquirido. La sala concluyó que el adquirente no podía valerse de la vía incidental si en los edictos se anunció la existencia de una locación. Se puede afirmar que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que no pueden sustraerse. Es como si fuera una ley particular que los vincula y a la que deben someterse. Entonces, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de esas partes. En algunos supuestos es la ley la que prevé esa extinción o modificación con prescindencia de la voluntad de los contratantes. Es sobre la base de este efecto vinculante de los contratos que desarrolla nuestro razonamiento. Con lo cual, como ya se ha analizado en los temas precedentes, se marca como un principio el de la autonomía de la voluntad que concibe la libertad de contratar, entendiendo esto como una facultad para decidir contratar o no contratar y además para estipular las cláusulas que las partes consideren necesarias. Es importante tener en cuenta que esta libertad no va a ser absoluta. Se encuentra restringida tanto por el orden público como por la moral y las buenas costumbres. Ahora abordaremos dos principios rectores que operan sobre los efectos de los contratos. Uno de ellos es el principio de buena fe, el otro es el de razonabilidad. En el caso relatado, el adquirente en subasta compró sabiendo que el inmueble estaba ocupado, por lo que no era posible plantear la demanda de desalojo ya que existió buena fe al declarar en edictos que el inmueble se subastaba en esa condición, es decir, ocupado. ¿Y cómo se define la buena fe? El principio de buena fe se encuentra plasmado en un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a los que están formalmente expresados, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado a un contratante cuidadoso y previsor. La buena fe es esa directiva en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos, siendo calificada como la primera regla a la que se hayan sometidas las partes. Esa buena fe debe estar presente desde la etapa formativa hasta la extinción del contrato y, por supuesto, adquiere relevancia en la ejecución del mismo. Este principio hace referencia a la lealtad y la recíproca corrección que existen tanto en la voluntad de las partes como en su vínculo. El sentido que debe asignarse a ese artículo del Código Civil y Comercial que nos habla de la buena fe, al establecerse que el contrato debe interpretarse de buena fe, no es otro que cómo lo exige la buena fe. Aun cuando en las hipótesis de dilucidar una de las partes o todas al tiempo de la celebración o en etapa funcional no se hubiesen inspirado en la referida regla. La buena fe entonces constituye un modelo, un paradigma de conducta que debe ser de ejecución continuada.
Es decir, desde las etapas previas o tratativas de ese contrato o precontrato hasta la celebración del contrato y, por supuesto, al momento de la extinción del vínculo. Hasta el momento hemos reconocido a los elementos esenciales, naturales y accidentales de los contratos. De esta manera sabemos cómo nacen, pero ¿de qué manera se extinguen los contratos? Analizaremos la extinción de los contratos a continuación. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de quinta nominación rechazó el recurso de apelación presentado por un profesional en contra de la sentencia que rechazó su demanda por cobro de cierta cantidad de pesos, en la que reclamó el pago de comisiones futuras por la tarea que se le encomendó a través de la persona accionada, consistente en administrar una de sus propiedades, y que luego se vio frustrada por una rescisión contractual. El actor demandó pretendiendo que se le abonara los honorarios que no percibió al considerar que trabajó en el marco de una locación de servicios. Estamos ante una rescisión inesperada, pero que no tenía impedimento alguno para ser realizada, valoraron los magistrados, quienes recordaron que el solicitante no invocó en su demanda la existencia de daños colaterales o gastos impagos derivados de la revocación de la administración, sino solo la frustración de ingresos por un lapso que nunca se acordó. Cuando se habla de extinción de los contratos, se hace referencia al momento en el cual culmina el contrato, el momento en el que muere este instrumento. La manera en la cual el contrato culmina de la mejor forma es el cumplimiento del contrato, es decir, en virtud de esa forma de extinción del vínculo, las partes, de manera espontánea, han cumplido con sus obligaciones asumidas. Por ejemplo, una parte entregó la cosa vendida y el comprador pagó totalmente el precio estipulado. Cuando culmina por este motivo, se supone que ambas partes lograron su cometido y también lograron satisfacer sus necesidades, ya que han obtenido aquello que los llevó a contratar y han cumplido con un contrato. En el caso, las partes se vincularon a través de un contrato que compartía características del mandato y del contrato de servicios. Una de las partes reclamaba el cobro de honorarios por un contrato que se encontraba extinguido por una rescisión. Pero, ¿cuáles son las formas en que se puede extinguir un contrato? Doctrinariamente, existen formas de extinción de los contratos que tienen efectos y características particulares. Comencemos por la revocación. La revocación se trata de un acto unilateral que deja sin efecto el contrato celebrado. Supongamos el caso del mandato, en el cual quien otorga este poder, mandante, a una persona determinada, mandatario, advierte que éste está perjudicando en sus negocios. Por ello decide, por su propia voluntad, revocar el poder otorgado porque le ha perdido confianza a su gestor. La revocación consiste en dejar sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes. Lo más importante del instituto de la revocación es que una vez operada, deja sin efecto el contrato de manera retroactiva. Esta regla es absoluta entre las partes. En el supuesto de la donación, si el donante revoca la donación, la cosa vuelve a él, por lo que el donatario deberá devolvérsela. Vamos a otra de las formas de extinción de los contratos. Hablaremos de la rescisión. La rescisión es una manera de culminar el contrato por un mutuo acuerdo, es decir, bajo la utilización de la autonomía de la voluntad. Algunos autores denominan a la rescisión como el distracto, justamente lo contrario al contrato, ya que por autonomía de la voluntad, así como las partes en algún momento decidieron celebrar el contrato, en el supuesto de la rescisión deciden desobligarse. Supongamos el caso en el cual las partes insertan una cláusula al contrato de locación, por la que luego de 6 meses se puede rescindir el contrato con la pena de pagar un mes de alquiler. La rescisión contractual opera sus efectos hacia el futuro, es decir, que es válido todo el contrato celebrado y ejecutado hasta el momento en que opere esa rescisión. Otra de las formas de extinguir los contratos es la resolución. Esta se produce cuando ocurren hechos que son sobrevinientes a la celebración del contrato y posteriores a esta situación. El hecho puede ser voluntario, por ejemplo, insertando una condición resolutoria, un plazo resolutorio o una cláusula resolutoria expresa, o podrá ser también derivado por la ley, como puede ser la cláusula resolutoria tácita o la excesiva onerosidad. También se da en el caso de la imposibilidad de cumplimiento.
La importancia de la resolución del contrato radica en que los efectos operan de manera retroactiva, por lo que las cosas deben volver al estado anterior cuando existe esta causa de extinción de los contratos. Respecto a la situación planteada, nos enfrentamos al supuesto que, como corredor inmobiliario, debas asesorar al vendedor del inmueble en relación a la posible resolución del contrato a través de una cláusula resolutoria implícita. Deberás abordar el Código Civil y Comercial comentado a partir del artículo 1087 para realizar la consigna. Como el vendedor del inmueble, el señor Lucas Esteves, es tu cliente y se encuentra de viaje por sus actividades laborales, deberás confeccionar un informe por escrito que explique en qué consiste la resolución, cómo opera y cuáles son sus efectos, atendiendo a la cláusula resolutoria implícita. A partir de lo anteriormente detallado, elabora un informe en un único documento Word y envíalo como tarea a los fines de que puedas realizar una autoevaluación respondiendo al menos a estos ítems. ¿Qué es la cláusula resolutoria implícita? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué requisitos deberá cumplir tu cliente, el vendedor del inmueble? Como hemos visto en la lectura del módulo 3, los contratos estudiados desde un punto de vista general poseen diferentes elementos. Diferenciamos a los que son elementos esenciales, porque deben estar presentes para que el contrato exista, de aquellos que incorporaban las partes y que denominamos elementos accidentales. A su vez, abordamos a los elementos naturales, dado que se encontraban de manera implícita en algunos contratos. Para resolver con éxito la actividad, deberás tener en cuenta cuáles son los elementos naturales de los contratos. ¿En qué clase de contratos operan? ¿De qué manera y cuáles son sus consecuencias? Ahora, analizaremos un ejemplo de resolución de la actividad que podrás consultar todas las veces que lo desees en tu plataforma SAM. El informe debe contener un encabezamiento en donde se dirija al señor Lucas Esteves, que es el cliente, y que en cumplimiento con el asesoramiento sobre su situación en particular, le explique que es de la esencia de los contratos bilaterales, tal como el que él ha celebrado, el mantenimiento de la situación de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. Deberás justificar por qué en los contratos bilaterales se regula el régimen de la cláusula resolutoria implícita, aclarando cuáles son sus efectos y cuáles son las consecuencias respecto a la vigencia de ese contrato.